Les voy a contar cómo una de mis primas casi termina con mi vida, porque quería quedarse con mi esposo y con mi hijo. Esta es la historia de una de mis seguidoras y de verdad, si ustedes son personas con ansiedad o depresión, no se queden a escuchar este video. Si ustedes creen que la envidia no existe, deben escuchar esto. Voy a contarlo en primera persona para que ustedes logren entender. Y por favor, ustedes a las primeras 3 alertas que tengan, salgan de esa relación. Que no importa si son de su familia, a veces hasta el árbol genealógico hay que podarlo un poquito. Hagan de cuenta que mi seguidora tenía la edad de 25 años. Obviamente tenía porque ahora ya es más grande, pero esto le sucedió en esa etapa de la vida. Así que vamos a empezar. Desde que tenía 16 años de edad, toda nuestra familia nos comparaba, a mi prima y a mí. Obviamente porque éramos contemporáneas. Ella tenía 2 años más que yo. Y ella era muy competitiva para todo, siempre quería ser la mejor. Si yo escogía un curso, ella escogía el mismo y debíamos competir. Y de alguna manera me gustaba a mí pasar tiempo con ella, ¿saben? Aunque había comentarios feitos de parte de ella. Sin embargo, yo dejaba eso de lado y continuábamos. Juntas nos inscribimos a los 17 años de edad a un curso de maquillaje. A mí me fue muy bien, pero a mi prima no, porque hay personas que se destacan en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, mi prima era muy buena en la cocina, en hacer pasteles, en hacer platos fuertes, mientras que a mí en eso no me iba bien. Pero cuando nos inscribimos a esto del maquillaje me fue súper bien y hasta me puse mi propio negocio. Obviamente, como todos, empecé trabajando muy duro, yendo a las casas de mis clientas, a veces recibiendo malos tratos, y me empecé a alejar de mi prima porque empecé a tener al que actualmente es mi esposo. Ahí lo conocí cuando fui a trabajar un día en la casa de su mamá, que ahora es mi suegra. Cuando nos conocimos fue amor a la primera vista. De verdad quedé encantada con ese hombre, me gustaba muchísimo. Empezamos una relación, subí fotos a Instagram y mi prima las vio. Después de que pasamos mucho tiempo alejadas, se me hizo raro de que ella quisiera volver a acercarse a mí. Pero yo estaba en el mejor momento de mi vida. Tenía un novio que me amaba muchísimo, un trabajo, y me di cuenta que mi prima no estaba pasando por un buen momento. Mi tía se había enfermado y obviamente mi prima tuvo que dejar de hacer lo que le gustaba, ir a los cursos de cocina y todo eso porque obviamente se necesitaba dinero, pero por la enfermedad de mi tía ya no se podía y ella tuvo que empezar a trabajar en una farmacia, que mi tío le había ayudado a conseguir trabajo porque él era doctor. Así que de alguna manera la vida de mi prima se truncó un poco. Nosotros, la familia, tratamos de ayudarle, pero ellos no querían como elegir limosnas. Volvamos al momento donde ella se empezó a acercar a mí porque se dio cuenta que mi novio era muy bonito, de verdad. Ella siempre trataba de salir con nosotros en nuestras citas. Era extraño porque cuando estaba mi novio empezaba a quejarse de lo triste que era su vida y que su mamá, o sea, mi tía, estaba muy enferma. O a veces le lanzaba comentarios a mi novio de que me da mucho frío, me das tu chompa o llévame a la casa. Primero vamos a dejarla a mi prima, o sea, a mí, y luego me vas a dejar a ella, que era mi prima. Y había cosas que a mí no me gustaban, pero yo por el cariño que le tenía, pues las permití. Un día cuando mi novio me va a ver a la casa, me cuenta que ella, o sea, mi prima, le estaba escribiendo a su número de celular. Yo la verdad no supe cómo lo consiguió. Y me muestra todos los chats donde ella le dice como que hola, ¿cómo estás? Póngamele de nombre Alfredo. Te escribía para saber cómo ibas con mi prima. Mi novio le dijo hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Y luego le dice ay, pero tú vas al gimnasio, quisiera saber a qué hora vas para yo también ir, para que me pases viendo y cosas así. Entonces mi novio empezó a sentirse incómodo y me contó. Yo hablé con mi prima, ella prometió mantener su distancia. Poco de 2 meses después, ella conoció a un muchacho, la cual nadie de la familia aceptaba porque la trataba muy mal, de verdad. Enfrente de la familia la jaloneaba, la trataba mal, ella quedó embarazada. Todos estuvimos felices en el baby shower y resulta que cuando ella tenía 8 meses de embarazo, el papá del bebé le empuja por las gradas y pierde a su bebito. Ese chico la abandonó, ella de verdad estaba muy triste. Y después de 3 o 4 meses, mi novio me pide matrimonio. Yo súper emocionada le cuento a la familia, aunque tratamos de no hacer una boda grande porque obviamente sabíamos el luto por el que estaba pasando mi prima. Ella dijo que no iba a ir y nos insultó, nos dijo que no nos quería volver a ver porque ella estaba pasando por algo muy triste y nosotros celebrando. No volvimos a saber de ella en mucho tiempo hasta que yo quedé embarazada después de haberme casado al año y 3 meses. Y sí, era un bebé, era un varón. Obviamente invitamos a toda la familia al baby shower. Lo hicimos a los 6 meses.
y inesperadamente mi prima confirmó su asistencia. Obviamente cuando asistió, todos nos dio mucha pena porque ella iba muy desaliñada y hasta con un poco de mal olor, pero yo estaba muy feliz de que fuera. Fue raro en un momento porque ella me llevó para atrás y me dijo: tú me robaste la vida que yo merezco tener. Y empieza con sus uñas a hincármelas en mi estómago. Yo tengo mucho miedo y ella empieza a decirme: te voy a sacar ese bebé, porque es mi bebé, tú me lo robaste. Mi esposo alcanza a escuchar eso, la separa de mí en eso. Y aquí vamos con la segunda parte de cómo mi prima casi acaba con mi vida para quedarse con mi esposo y mi hijo. Recuerden que es la historia de una de mis seguidoras, pero la cuento en primera persona para que vean la experiencia como yo. Mi esposo la aparta de mí y le dice: no quiero verte cerca de mi esposa. Lo que acabas de hacer es muy grave, es una amenaza. Así que ella se retira de la fiesta, todos continuamos y todo estuvo bien hasta que nació mi bebé. Obviamente toda la familia fue a conocerlo, incluida mi prima, que me pidió disculpas y me dijo que estaba pasando por un mal momento y me convenció de que estaba yendo al psicólogo. Como yo dejé de trabajar, mi esposo se hizo cargo y pasaba menos tiempo en casa. Así que mi madre iba a cuidarme. Así que no sentía como tanta soledad, porque nuestra casa era muy grande. Mi prima un día llegó con una canasta de frutas y de algunas galletas para mí. La verdad es que sí tenía un poquito de miedo después de lo que me dijo en el baby shower o revelación de sexo de mi bebé. Entonces le dije a mi madre que no se alejara. Pero en toda la visita ella se comportó como era antes conmigo. Me decía que sí podía venir más seguido y yo acepté. La verdad es que las primeras 3 o 4 veces que nos visitó, mi mamá siempre estaba conmigo. Y obviamente mi mamá ni yo le contamos a mi esposo sobre que venía mi prima, porque él no la quería ni le agradaba. Un día, de la nada, mi madre empezó a enfermarse. Tenía dolores tan fuertes en el estómago, retorcijones, que del dolor llegaba a acostarse en el suelo o a desmayarse. Fuimos al hospital, pero nadie decía qué tenía, así que le pidieron que tuviera reposo, así que ya no podía venir a acompañarme. Mi prima se ofreció a cuidarme a mí y a mi hijito, mientras mi madre se recuperaba. No sentí miedo, porque creí que de verdad ella se había curado, pero no sabía lo que estaba preparando para mí. Un día me preparó un té, y cuando yo lo probé, sabía extraño, amargo. Ella me dice que es algo para los nervios. Escucho llorar a mi bebé en la sala. Trato de levantarme y pierdo la conciencia. Lo último que veo es a mi prima borrosa. Cuando me levanto estoy metido en un lugar muy pequeño. Solo puedo escuchar canciones. Empiezo a golpear para tratar de salir y me doy cuenta que estoy metida en una maleta. Mi prima me metió en una maleta y luego condujo por 3 horas a las afueras de la ciudad y me lanzó desde un peñasco. Al momento de caer me fracturé los 2 brazos, la clavícula y tenía muchos moretones en mi rostro, sin contar que mi nariz estaba rota. El impacto me di con una piedra y de la fuerza se partió un trozo de la maleta. Es por ahí que yo intenté salir. La verdad, perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve atrapada, porque me desmayaba en lapsos por el dolor tan grande que sentía. Podía ver mi hueso derecho salido, hasta que en un momento abrí la maleta por el trozo que se había roto y empecé a caminar hacia la carretera. Caminé durante 35-40 minutos, mientras mis brazos no funcionaban para casi nada. Cuando llegué a la carretera, un señor me ayudó. Yo estaba tan lastimada que en el hospital tuvieron que introducirme al coma, porque del impacto tan fuerte tenía una contusión en la cabeza. Adicional a eso, mis órganos internos habían sufrido una que otra perforación. Y así estuve recuperándome por casi 1 mes y medio, en el cual yo no sabía nada de mi familia, de mi hijo, de mi esposo. El señor que me llevó al hospital estuvo pendiente de mí y me protegió como un padre. Cuando desperté estaba entubada, no podía hablar y tampoco escribir porque mis manos estaban rotas. A los 2 meses estuve recuperándome por completo, o al menos para poder hablar y contar mi historia. Cuando me recupero, lo primero que hago es pedir que llamen a mi esposo. Él, cuando se enteró que era yo la que le llamaba atrás de ese teléfono, me contesta enojado y yo le digo: amor, estoy en cierto hospital. Él se queda callado y me dice: ¿con quién estás? Con ese hombre por el que me abandonaste. Yo no entiendo y le digo en el teléfono que mi prima fue la que me lanzó de un peñasco, que todo este tiempo estuve en el hospital tratando de recuperarme, de salvar mi vida, luchar por mi vida. Él no me dice nada, corta el teléfono y después de 4 o 5 horas llega al hospital. Llega atónito y me ve. Corre a abrazarme y me dice: perdóname, yo nunca te busqué,
En esta parte les voy a contar lo que había sucedido en ausencia de mi seguidora. Cuando su prima la deja tirando, lo primero que hace es regresar a casa y escribir una carta. Esa carta literalmente tenía la letra de mi seguidora, diciendo que se va, que no puede con el bebé, que no puede con su esposo y que lo abandona. Obviamente toda una mentira. El esposo de mi seguidora lee esa carta, trata de buscarla, de llamarla, pero su teléfono obviamente sale que timbra, pero no sale o no hay quien conteste la llamada. Y como no había quien más cuide al bebé, mi esposo deja que mi prima se quede en casa con él. Y así fue como ella ocupó mi lugar. El plan de mi prima era de que yo no sobreviva, pero la vida tenía algo preparado para mí. Yo le pregunto que dónde está el bebé y me dice que ya no lo suelta para nada, o sea, con nadie. Y que obviamente si él le avisaba a ella que tú apareciste o que estás aquí en el hospital, quizás y le hacía algo mal al bebé o se lo llevaba para siempre. Así que la idea era llegar con la policía a la casa y sorprenderla. Y así fue. Luego fueron al departamento de la prima de mi seguidora y se dieron cuenta que ahí, por meses, desde que ella se enteró que su prima estaba embarazada, hizo este plan. Fue, compró la maleta y se había robado un cuaderno de cuando eran muy niñas y practicó la letra de ella durante mucho tiempo para hacer esa carta. Todo estaba premeditado. Ella nunca fue al psicólogo. Actualmente la prima de mi seguidora está en una clínica para enfermos mentales, porque en el juicio se dijo que ella no era apta para ir a prisión porque tenía problemas mentales. En fin, les quiero mucho. Adiós.